Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, estuvimos con un pequeño atraso, pero ahí estamos comenzando, así que seguramente se van a estar conectando los hermanos. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos los que van a estar escuchando este video. Comenzamos un poquito más tarde, pero acá estamos. A ver, vamos a esperar a que se estén conectando algunos de los hermanos que faltan, que están ahí. Estaban preguntando. Bienvenidos, ahí se van conectando. Por Instagram, por Facebook. Ahí se están uniendo, vamos a esperar unos minutitos más. Bienvenida Cristina, ahí se está agregando. ¿Cómo se está viendo por Facebook? ¿Cómo se está viendo por Instagram? Díganme. ¿Se está escuchando bien? Si estamos saliendo bien. Hola Edu, bienvenido. Ahí estamos. Me estaban preguntando qué pasaba que no nos conectábamos. Bueno, estábamos con algún inconveniente, pero ya está. Ya lo hemos solucionado. Así que estamos pronto para escuchar la palabra, para poder hablar acerca de lo que Dios nos viene hablando. Realmente el mensaje de hoy es una alegría, una felicidad para mi corazón. Dios nos está hablando claramente, nos está hablando profundamente, ¿no? Creo que es un tiempo donde es un tiempo donde Dios necesita hablarnos algunas cosas y no podemos resistirnos a oírlas, no podemos tener comezón de oír, sino tenemos que asimilarlas profundamente, porque siempre decimos que es un tiempo que se ha acelerado, es un tiempo que Dios nos está llevando a un crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento y esa aceleración no es en actividades, sino que esa aceleración y ese crecimiento es poder procesar rápidamente, asimilar rápidamente lo que Dios nos habla a través de la palabra, poder acelerar el caminar en el proceso de Dios, en el camino de Dios, para que todos lleguemos, ¿no? Para que todos podamos llegar, para que todos podamos llegar a esa unidad. Ahí está, ahí volvimos, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido también ahí. Se está viendo en Facebook también. Tenemos algunos inconvenientes, pero bueno, Dios mediante esperemos poder transmitir todo lo que queremos, ¿sí? Todo lo que Dios nos está hablando. Decía que el tiempo de aceleración no es en la actividad, el tiempo de aceleración no es en hacer cosas, sino en acelerar la asimilación de este proceso, la asimilación de este conocimiento, de lo que Dios nos viene hablando, y de poder manifestar claramente la vida de su Hijo y poder, ¿no? Poder transitar ese ministerio, digo, de la reconciliación que es Cristo en nosotros, ¿no? Hay abierto un camino de gracia para poder retornar a la casa del Padre, para volver a ese lugar donde fuimos creados y poder conducir a muchos hacia ese lugar. Y esa es la tarea que tenemos en este tiempo, esa es la tarea que tenemos por delante. Y bueno, nada, así que seguimos profundizando, y ahora vamos a comenzar orando, ¿sí? Para ya introducirnos en el tema, mientras seguramente se van a ir conectando más de los amigos, de la familia en Cristo que tenemos. Así que vamos a orar.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros oídos, Señor, a escucharte. Señor, te pedimos que quites todo lo que es de tropiezo, Señor, todo lo que es de traba. Señor, todo trabajo, todo cansancio, Señor, todo afán, toda angustia. Señor, todo lo que nos aparta de ti, todo lo que no nos conduce a Cristo. Señor, te lo pedimos, te pedimos que lo quites, Señor. Yo oro por cada casa, Señor, oro por cada familia, Padre, para que esta palabra trascienda, Señor, a cada hogar, a cada vida, que seamos atravesados por esta palabra, Señor, por lo que vamos a hablar en esta noche. Y te damos gracias porque podemos estar congregándonos en Cristo. Señor, estamos entendiendo más profundamente cuál es la función de la iglesia, entendiendo que la iglesia somos nosotros, que somos piedras vivas, que funcionamos de acuerdo a la cabeza que es Cristo Jesús. Y todo el cuerpo, Padre, va funcionando en ese amor profundo, en ese amor, Padre, que nos conduce de nuevo a tu casa. Te damos gracias porque tu palabra se está revelando en este tiempo, porque ha llegado un tiempo de cumplimiento, Señor, acerca de lo que estábamos aguardando, acerca de lo que estábamos esperando, Señor, con fe. Padre, declaramos que todos aquellos que se habían apartado de ti, todos los que están lejos, Señor, pero aún habiéndote conocido, van a retornar a la casa del Padre, Señor, y van a volver, Padre, a reconciliarse contigo, porque sabemos que es un tiempo determinante y que no podemos estar lejos de ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por lo que vamos a hablar. Señor, te pedimos que sea recibido en el Espíritu, Señor, porque vamos a hablar desde el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hola Martín, ahí se está agregando. Muy bien. ¿Se ve bien en Facebook? Ahí está Gonza. Porque ese si se traba, avísenme, no sé, de alguna manera, porque por ahí yo no lo veo. Pero bueno, vamos a introducirnos en el tema, ¿no? Y hoy me ponía a pensar acerca de cuál es, ¿no?, la buena noticia del Evangelio. Porque siempre hemos dicho que el Evangelio es una buena noticia, entendemos que no es un mensaje, sino que es una persona, y esa persona es Jesucristo, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos que transmitirle a alguien que no conoce al Señor, cuál es realmente la buena noticia acerca de que Dios se ha acercado a su vida, de que el Evangelio está dispuesto a una persona. Muchas veces tratamos de conquistar de alguna manera a través o seducir a la persona diciéndole que Dios va a cumplir o Dios lo va a ayudar a que su vida mejore, ¿no? A que le vayan todas las cosas mejor. Y en realidad eso no es del todo la buena noticia del Evangelio, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, y eso pensaba hoy, ¿no? Digo, cualquiera de nosotros que se disponga, que ponga todo su esfuerzo, que ponga todo su trabajo, todo lo que empeño en conseguir algo del mundo, posiblemente lo consiga. Hay gente que llegó a ser exitosa en el mundo sin tener a Dios. Hay gente que ha llegado a tener posesiones, fama, a ser reconocido y un montón de otras cosas sin tener a Dios, ¿no? Pero justamente la buena noticia del Evangelio es que nosotros podamos acceder, que nosotros podamos ser incluidos en algo que no podíamos lograr de ninguna manera, ¿sí?, humanamente. Cualquiera de nosotros que disponga toda su vida a ser justificado delante de Dios, a agradar al Señor, a salvar su vida, estará destinado al fracaso, porque dijimos que la salvación, que el poder formar parte de ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, en el cual fuimos incluidos, no es por esfuerzo humano, no es por obra de que hagamos hecho, no es por merecimiento, no es por ser dignos, sino que es totalmente por gracia, es un regalo, ¿no? Entonces ese regalo es justamente que Dios haya dispuesto darse a sí mismo en una cruz para que nosotros podamos acceder
a algo que nunca podríamos haber hecho humanamente, ¿no? Esa es la buena noticia del Evangelio. Que no importa tus capacidades, no importa de dónde saliste, no importa tu logro, no importa cuánta plata tenés en el bolsillo, no importa tus posesiones, ¿no? Justamente eso te libera de todo lo que te consideramos que nos hace capaces, y a pesar de todo eso, Dios nos iguala de la misma manera, diciendo que cualquiera de que cree en el Hijo pueda acceder, ¿no?, a esa salvación tan grande que incluye desde la eternidad hacia la eternidad para nuestras vidas. Y ninguno de nosotros podía acceder humanamente, ninguno de nosotros podía conseguirlo. No eran por obra de la ley, porque si no, como dice la palabra, en vano murió Cristo. No es selectivo de acuerdo a jerarquías o a capacidades, sino que es inclusivo, ¿no? Nos incluyó a todos los que creemos en su Hijo, para que en su Hijo podamos tener la vida, podamos tener una salvación tan grande que incluye absolutamente todo, ¿no? Por eso la buena noticia del Evangelio es acceder a algo que para nosotros era totalmente imposible de hacer, era ser justificado delante de Dios, y Dios se plació en poner a su Hijo en una cruz para que nosotros podamos obtener ese regalo. Ahora, lo que yo pensaba, digo, si nosotros miráramos humanamente cuál es el éxito del Evangelio, ¿no? Seguramente tendríamos un choque de pensamientos o una oposición de acuerdo a lo que nosotros consideramos lo que es exitoso y lo que considera Dios que es exitoso, ¿no? Porque la consideración de lo que es exitoso para Dios es su propia gloria, ¿no? Y el éxito para Dios es poder devolvernos a su propia gloria de la cual habíamos sido destituidos. Pero muchas veces el éxito para nosotros es el mismo éxito que tiene el mundo. Entonces me siento bendecido por Dios si tengo posesiones materiales, me siento bendecido por Dios si tengo salud, me siento bendecido por Dios si todo a mi alrededor está acomodado, ¿no? Y tengo la certeza de que y tengo paz externa y mis circunstancias están acomodadas, entonces me siento bendecido por Dios. Y cuando las cosas se desacomodan, cuando viene una enfermedad, cuando viene una escasez, cuando viene un proceso a mi vida, entonces siento que estoy siendo maldecido, ¿no? Que el enemigo ha tomado parte en mi vida. Y eso contradice lo que dice la palabra, porque la palabra dice que cuando estamos en Cristo Jesús, el enemigo no nos toca, ¿no? Que no hay maldición para nosotros, porque Jesús se llevó toda maldición en una cruz, ¿no? Él se hizo maldito para que la maldición no nos tocara a nosotros. Entonces, ¿qué determina el éxito en nuestras vidas? ¿Qué determina el sentirnos bendecidos por Dios? ¿Cuál es este gozo del Evangelio del cual hablamos, ¿no? Y quería avanzar un poquito más, ¿no? Haciéndonos esta pregunta, digo, ¿cuál es el verdadero gozo del Evangelio? Que nos hizo participantes de una herencia gloriosa. Esa es la buena noticia del Evangelio, que no pagaste ningún precio, que no hemos pagado ningún precio, que bajo ningún costo nos hizo participantes de una herencia, nos hizo herederos juntamente con Jesucristo cuando habíamos sido destituidos de la gloria, ¿no? Nos quitó del reino de las tinieblas, donde estábamos esclavizados por el pecado, donde Satanás tenía total control de nuestra vida, y nos trasladó al reino de su Hijo, ¿no? Nos trasladó, dice la palabra, que nos pasó al reino de su Hijo. Por gracia, Él nos posicionó nuevamente en su Hijo y en ese plan eterno para nosotros, ¿no? Ahora, seguimos hablando de la buena noticia del Evangelio, ¿no? Nos hizo participantes de una herencia gloriosa, una herencia eterna, una herencia santa, que nadie te puede robar, que es inquebrantable, que es irrompible, ¿no? Que
que nada te la puede sacar, ¿no? Por eso dice, hagan herencia en los cielos, hagan tesoros en los cielos, porque todo lo que pueda producirte afán, todo lo que puedas querer edificar en esta tierra va a pasar, todo va a pasar, ¿no? Dice que nosotros construyamos, todo lo que nosotros nos dé seguridad, paz, tranquilidad, todo eso va a pasar y en un momento se va a terminar. No, todo eso es incontrolable para nosotros, no lo podemos manejar porque nuestra vida es como agua que se corre entre los dedos de nuestras manos, así es la vida del hombre, ¿no? Es efímera, es vulnerable, pero cuando estamos en Cristo Jesús, entonces somos parte de una familia, somos parte de una herencia que trasciende la vida en esta tierra y que es eterna y que nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar, ¿no? El cuerpo puede morir, pero la vida de Jesucristo trasciende nuestra propia vida, ¿no? Y esto es lo que hablamos acerca de la buena noticia. ¿Y qué más tenemos en esta herencia? Tenemos redención, santidad, perdón de los pecados, ¿no? Redención, santidad y perdón de los pecados. Entonces quiere decir que la única forma de que nuestra vida sea redimida es estando en Cristo Jesús. La única forma que podemos volvernos santos, al igual que el santo que es Cristo, es estando en Cristo Jesús. Y la única forma que podemos recibir el perdón de nuestros pecados es estando en Cristo Jesús, ¿no? Quiere decir, y podríamos decirlo tranquilamente, que la única forma de estar completos, la única forma de estar gozosos, la única forma de estar plenos es estando en Cristo Jesús, ¿no? Porque en Él habita, como dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud está en Cristo Jesús. Todo, Él dice que Él es todo en todos. Quiere decir que si Cristo es todo, fuera de Cristo no hay nada, no hay absolutamente nada. Todo está en Él. Y si nosotros estamos en Él, tenemos todo. Pero si nosotros estamos fuera de Él, entonces no tenemos absolutamente nada. Ahora, si la palabra dice que nosotros tenemos todo en Cristo Jesús, ¿no? Que Él es todo en todos, ¿por qué muchas veces nos manifestamos, hablamos, nos conducimos como si no lo tuviéramos, ¿no? Como si no tuviéramos nada. Muchas veces podemos escuchar cristianos, podemos escuchar personas que se manifiestan aún siendo cristianos, aún teniendo la vida de Cristo, y a todos nos sucede en algún momento, nos manifestamos como diciendo que no tenemos absolutamente nada, o nos manifestamos en escasez, ¿no? Entonces ahí hay un choque de criterios, hay un choque de pensamientos, porque como decíamos recién, en Cristo Jesús tenemos todas las cosas, entonces si tenemos al Hijo lo tenemos todo, ¿no? Y fuera de Él no hay nada, pero si estoy en Él, entonces no puedo decir que no tengo nada. Es como un trabalengua, espero que se entienda. Nos manifestamos como ajenos, como extranjeros, cuando no lo somos, como dice Efesios 2:19. En otro tiempo eran extranjeros, en otro tiempo vivían de otra manera, alejados de Dios, pero ahora fueron incluidos en Él, aceptos en el amado, y formamos parte de una familia celestial, formamos parte de un nuevo hombre que es Cristo y del cual Él es la cabeza. Entonces, lo que nosotros tenemos no se relaciona a nuestras posesiones externas, sino que lo que nosotros tenemos como hijos de Dios se relaciona a lo que tenemos internamente, a la vida que poseemos, a la sustancia que tenemos, al ADN de Dios que está en nosotros. Pero nos referimos o hablamos o nos expresamos de acuerdo a dónde estamos, ¿no? O a dónde está nuestro corazón. Porque nunca, y esto es algo que tenemos que entender,
que nunca vamos a sentirnos plenos fuera de Cristo. Nunca vamos a poder obtener todo lo que necesitamos para sentirnos plenos, gozosos y felices fuera de Cristo, porque el único lugar donde está todo es en Cristo. O sea que fuera de Él siempre vas a tener o siempre vamos a tener ausencia de algo, ¿no? Siempre va a faltar algo porque la única lugar, la única posición donde podemos adquirir todas las cosas es en Cristo Jesús, porque fuera de Él siempre falta algo, siempre hay ausencia de algo. ¿Y de qué hay ausencia? Principalmente hay ausencia de la vida, ¿no? Porque la vida está en Cristo y la vida no fue concebida en Cristo Jesús. Entonces, la vida plena, la vida gozosa, la paz sobrenatural, todo lo que anhela el hombre está en Cristo. El gran conflicto es que el hombre quiere obtener todo lo que hay en Cristo sin Cristo. El hombre quiere sentirse pleno, feliz, contento, con paz, con seguridad, con tranquilidad, con vida, fuera de Cristo. Y eso es el gran conflicto de la humanidad. El querer conseguir cosas fuera de Dios que solamente están en la vida de su Hijo. Por eso la buena noticia del Evangelio es que en Cristo nos fueron concedidas todas las cosas y que si tenemos a Cristo no tenemos necesidad de ninguna cosa externa para sentirnos plenos. Y si tenemos abundancia nos gozamos y si tenemos escasez nos gozamos, porque la abundancia y la escasez son añadidas a una naturaleza que está completa y no tiene necesidad de otra cosa, ¿no? Entonces sabemos que los procesos tienen un principio y tienen un fin, ¿no? Y es muy interesante esto, el entender por qué vienen los procesos a nuestras vidas, ¿no? Seguramente que todos hemos vivido algún proceso en algún momento y sabemos que no son gratos, que no son cómodos, que incomodan, ¿no? Pero ¿sabes por qué vienen los procesos a nuestras vidas? Para recordarnos. Y esto conmovió mi corazón. Los procesos vienen a recordarnos lo débiles que son nuestros propios planes. Lo repito, los procesos vienen a recordarnos lo débiles que son nuestros propios planes y a formar de la vida del Hijo en nosotros. Ahora, la vida de Cristo es la voluntad del Padre encarnada. Entonces quiere decir que la formación de la vida de Cristo en nosotros nos conduce de vuelta a la voluntad del Padre. La vida de Cristo, la formación de la vida de Cristo en nosotros nos devuelve a la formación, a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Dice, el Hijo no hace nada por sí solo. El Hijo no habla nada por sí solo. Todo lo que hace, todo lo que habla, lo vio hacer al Padre primero. Él es la voluntad del Padre encarnada, ¿no? Él es la voluntad del Padre encarnada. Entonces, todo lo que nos conduce a Cristo todo lo que nos conduce al Padre es para formar la vida de Cristo en nosotros. Los procesos tienen como fundamento devolver a nosotros la voluntad del Padre. A ver, quería buscar un versículo que está acá. A ver, sí, acá está. Colosenses 1:9, lo pueden buscar ahí si están. Yo lo voy a buscar acá. Ahí vamos, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿cuál es el anhelo de la oración de Pablo? Es que
crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia, ¿no? El camino hacia la plenitud de Cristo es el conocimiento de nuestra nueva naturaleza. Vuelvo a repetirlo, el camino hacia la plenitud de Cristo es el conocimiento de nuestra nueva naturaleza. La nueva naturaleza de Cristo en nosotros, lo único que hace es amar la voluntad del Padre. La nueva naturaleza de Cristo en nosotros, lo único que hace es amar la voluntad del Padre por su propia voluntad, ¿no? Cristo manifestó, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ¿no? Que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Ese es el anhelo del Hijo. Y cuando el Hijo está en nosotros, el anhelo del Hijo se convierte en nuestro propio deseo, amar más la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. Porque la única forma de estar en Cristo, y esto es a donde voy, la única forma de estar en Cristo es de renunciar a nuestra voluntad individual para formar parte de una voluntad colectiva, ¿no? De una voluntad inclusiva, que no es mi voluntad, sino que es la voluntad del Padre, en la cual soy incluido a través de la vida del Hijo, ¿no? Porque el Hijo lo que ama es hacer la voluntad del Padre, y lo que el Padre se agrada es ver la obediencia, es ver la voluntad, es su propia voluntad cumplida en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Y espero que se vaya entendiendo. Si no, tenemos el miércoles para que puedan hacer preguntas acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ama por qué Dios quiere para nosotros su propia voluntad? Porque Él sabe que para nosotros no hay nada mejor. Porque si Dios nos diera, y esto es fundamental, si Dios nos diera nuestra propia voluntad, nos estaría negando de lo mejor para nosotros, que es la voluntad de Dios. O sea, se estaría negando a sí mismo, ¿no? Si Él nos diera lo que nosotros queremos fuera de Dios, nos estaría negando lo mejor para nosotros, que es Él mismo. Entonces, la única forma de que Dios puede manifestarse en nosotros a través de Cristo es que nosotros amemos su propia voluntad. Y la única forma de que nosotros amemos la voluntad de Dios es manifestando la vida del Hijo. Entonces ahí entendemos por qué todo está en el Hijo. Y fuera de Él no hay absolutamente nada. Porque toda la voluntad de Dios, todo lo mejor que podemos anhelar para nosotros mismos, ¿no? Todo lo que el Padre anhela para nosotros está en Cristo Jesús, ¿no? Y eso es fundamental que lo podamos entender, porque si no entendemos que lo mejor para nuestras vidas no son nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, lo que desea nuestro corazón, eso no es lo mejor para nosotros, es lo más atractivo, pero no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Lo más atractivo no quiere decir que sea lo mejor. Aparentemente es lo que trae un disfrute más rápido, pero también ese disfrute es momentáneo. Pero si no entendemos que lo mejor para mí es la voluntad del Padre, ¿no? Nunca voy a poder disfrutar, nunca voy a poder sentir la plenitud, la alegría, el gozo tremendo de poder tener esa herencia en los cielos incorruptible, irrompible, inrobable, ¿no? Inoxidable, que no se puede quitar. Y esa es la vida de Cristo en nosotros. Ahora, si eso no produce en nosotros un disfrute, una alegría, un gozo, ¿no? Es porque hay una competencia en nosotros. Hay una competencia de nuestra naturaleza con la naturaleza de Cristo. Hay una competencia en nuestra voluntad y la voluntad del Padre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios toma el control de absolutamente todo, Dios, hay una parte de la cual no puede tomar el control y es nuestra propia voluntad,
¿no? Esa propia voluntad nos condujo a pecar y a desobedecer a Dios, ¿no? En el huerto. Entonces, Dios lo que espera de nosotros es que renunciemos a nuestra propia voluntad por una voluntad mucho mejor, una voluntad, ¿no?, que trasciende este tiempo, una voluntad eterna, ¿no?, que es lo mejor para nosotros, que produce una alegría, un disfrute, aunque externamente no estemos viviendo lo que queremos vivir. Ahora, ¿cuánto proceso necesitamos pasar para entender que mejor que nuestra propia voluntad es la voluntad del Padre? ¿Cuántas situaciones necesitamos pasar para rendir nuestra propia voluntad? ¿Cuántos años? ¿Cuántas idas y vueltas para de una vez por todas rendir nuestra propia voluntad por la voluntad que es perfecta, por la voluntad que es agradable para nosotros y que nosotros no podíamos ni anhelar ni soñar hasta que Cristo vino y murió en una cruz para que nosotros formemos parte de esa voluntad, ¿no? Ahora, esa voluntad, como decíamos, es renunciar a una voluntad individual, ¿no? Es dejar de pensar como individualmente para empezar a pensar corporalmente, porque formamos parte de un cuerpo. Y la voluntad ya no es la mía, sino que la voluntad es la que determina la cabeza de ese cuerpo, que es Cristo. Y como Cristo no hace nada por sí solo, lo que va a dominar ese cuerpo es la voluntad del Padre. Entonces la iglesia, a través de la cabeza que es Cristo y a través del cuerpo, tiene que ser la voluntad del Padre encarnada en este tiempo, ¿no? Es la responsable de manifestar la voluntad del Padre en la tierra y por eso estamos en esta situación, para mostrar una consolación con la cual somos consolados, para que todos los que nos vean se animen y tomen la determinación de formar parte de esta voluntad que nos incluye a todos, que no es individual, que es corporal, que no me pone a mí en primer lugar, sino que pone a Cristo en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿quién manda dentro de la iglesia? ¿Quién manda dentro del cuerpo? La cabeza manda y nosotros obedecemos la voluntad que nos es dada por Dios a través de la vida de su Hijo y que es lo mejor para nosotros, y que cuando entendemos que esa voluntad no depende de nada en esta tierra, ni nada vulnerable como nosotros mismos, entonces eso produce un gozo. Es el gozo y la alegría que producía en los hombres en la Biblia, en la palabra de Dios, que aún siendo apedreados, aún siendo muertos, aún siendo decapitados, aún estando en la cárcel, entendían que esa circunstancia, que esa situación que estaban pasando, no eran de tropiezo, no interferían, ¿no?, en un plan, en una voluntad mucho más grande, que podían llegar a perder la vida, pero que si perdían la vida a causa de esa voluntad, entonces estaban ganando una vida eterna, ¿no?, en Cristo Jesús. Y entonces, si nosotros comprendemos y asimilamos esta realidad y esta situación, entonces todo será mucho más disfrutable, si se me permite la palabra. Todo será mucho más disfrutable dentro del cuerpo de Cristo, aún las circunstancias que parecían un fracaso, aún las circunstancias que nos ponían tristes. Entonces entenderemos que todo forma parte de una voluntad que produce en nosotros un gozo, que produce en nosotros una alegría, ¿no? Y viviremos diciendo: todas las cosas a los que aman esa voluntad las ayudan a bien, porque ¿qué es el bien? Dios es el bien, ¿sí? Su voluntad es el bien, y todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es el mal, es la ausencia del bien. Entonces, para seguir avanzando un poquito, espero que se vaya entendiendo, ¿no? Alguien que se manifiesta
insatisfecho o incompleto, es porque todavía no ha rendido su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Alguien que se manifiesta insatisfecho e incompleto es porque todavía hay ausencia de la vida de Cristo en esa persona, ¿no? Cuando nos manifestamos insatisfechos e incompletos, ¿no? Enojados, en realidad lo que está pasando es que estamos perdiendo o está menguando la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Porque si nosotros menguamos y la vida de Cristo crece, entonces estamos plenos, completos en Él y no nos manifestamos de otra manera que no sea en esa plenitud, ¿no? Y en ese estado de continuo satisfacción, entendiendo que en Él está corporalmente toda la deidad, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de insatisfacción, cuando alguien habla no de insatisfactoriamente de lo que está sucediendo, en realidad está manifestando su naturaleza antigua y no la vida de Cristo, porque si me estaría manifestando la vida de Cristo, hablaría de plenitud, hablaría de estar completo en todas las cosas, ¿no? El gozo, la alegría, nunca se podrá alcanzar para nuestra vida, nunca se podrá alcanzar en un lugar que no sea Cristo, lo dijimos, porque en Cristo está todo y fuera de Él no hay nada, ¿no? Por eso tenemos que entender que la buena noticia del Evangelio es que muchos más puedan sentirse completos en Él, satisfechos en Él, gozosos en Él, a pesar de una pandemia, a pesar de una escasez, a pesar de una tribulación, a pesar de una muerte, a pesar de todo, nos manifestamos completos porque en Él tenemos la plenitud de la deidad. Y Cristo está en nosotros. Y la buena noticia es que esa posición en la cual dejas de luchar por ese gozo, por esa alegría que el mundo no te puede dar, ese posicionamiento está abierto, ese camino es viable para todos aquellos que crean, a todos aquellos que estén dispuestos a renunciar a esa voluntad insatisfecha, incumplible, para asimilar la vida de Cristo en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso está abierto, ese lugar está posibilitado por la vida del Hijo, ¿no? Por esa cruz. Y yo creo que en este tiempo es tan importante entender esto, tan importante cómo la iglesia se manifiesta en este tiempo, ¿no? Miren, si estamos en este tiempo y si Dios está permitiendo este tiempo, es para que la iglesia manifieste la plenitud y el gozo que vive en Cristo Jesús. No es para otra cosa. Pero cuando la iglesia deja de manifestar la plenitud, el gozo, la felicidad de estar completos en Cristo, entonces no está dándole al mundo lo que el mundo necesita, que es Cristo, sino que está acomodándose al mundo y dándole al mundo lo que el mundo ya tiene, ¿no? El mundo ya tiene insatisfacción, el mundo ya se siente incompleto, el mundo no tiene paz porque Cristo es la paz, el mundo no tiene vida porque Cristo es la vida, el mundo no tiene esperanza porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando nosotros le manifestamos al mundo, a un mundo insatisfecho, insatisfacción, no estamos siendo parte de la obra redentora de Dios, de Cristo a través de la iglesia, no estamos manifestando correctamente nuestra naturaleza, estamos manifestando de nuestra insatisfacción para un mundo que tiene un corazón insatisfecho. Pero cuando nosotros hablamos de plenitud, cuando nosotros hablamos de gozo, cuando nosotros hablamos de la vida que portamos, entonces el mundo tendrá ganas de oír de algo diferente que el mundo no tiene. El mundo no está esperando la manifestación de personas insatisfechas, incompletas, quejosas, sino que el mundo está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, de hijos completos, satisfechos, alegres en Cristo Jesús, que manifiestan la vida del Padre, que manifiestan la vida del Hijo, que hablan de acuerdo a una vida que recorre su cuerpo, que es un río de agua viva, y de eso manifiestan. Y cuando esa verdad es manifestada,
a través de nuestras vidas por Cristo. Entonces esa palabra es palabra de vida para un mundo que necesita la vida, que no necesita que le digas cuán insatisfecho o cuánto te molestan las cosas que estamos viviendo, sino que tenemos que hablar de una consolación, tenemos que hablar de estar completos, tenemos que hablar acerca de la satisfacción que produce en nosotros la vida del Hijo, a pesar de que estamos en las mismas circunstancias. No vivimos en unas circunstancias ajenas, no vivimos circunstancias que no nos afectan de igual manera a nosotros, sino que vivimos las mismas circunstancias, los mismos problemas, pero tiene que haber una diferencia. La diferencia está que no hablamos de la circunstancia que pasamos, sino que en medio de las circunstancias seguimos hablando, seguimos manifestándonos completos, gozosos, alegres, con paz, ¿no? Porque las circunstancias no determinan nuestra naturaleza, las circunstancias no determinan nuestra posición, ¿no? Podemos estar en el medio de la peor crisis, pero nosotros seguimos aferrados a la vida que portamos, a la fe que tenemos en el Hijo de Dios y a la fe que tenemos en que la voluntad de Dios siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Porque qué es bueno, qué es perfecto y qué es agradable es la formación de Cristo en nosotros, la única esperanza de volver a la gloria, de estar en la gloria del Padre, ¿sí? Entonces es tan, pero tan, a mí cuando a veces, y a todos creo que nos pasa, a veces nos manifestamos desde una insatisfacción, nos manifestamos desde una vida incompleta, ¿no? Individualista, fuera de la voluntad de Dios, creo que producimos una tristeza a ese espíritu que está en nosotros, al Espíritu de Dios, ¿no? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no estamos manifestando, no estamos siendo parte de ese ministerio que se nos dio, que es el ministerio de la reconciliación, para decirle al mundo: reconcíliense con Dios, reconcíliense con el Padre, porque en el Padre está el Hijo y en el Hijo están todas las cosas, toda la paz que necesitas, todo el gozo que necesitas, toda la tranquilidad, todo está en Él, ¿no? Entonces es dejar de intentarlo sin Él para rendir nuestra voluntad a su voluntad y poder estar completos en Cristo Jesús, ¿no? Y no es una utopía, no es un pensamiento abstracto, es una realidad en nosotros. O sea, tenemos todas las herramientas para poder hacerlo y solamente un impedimento. Ese impedimento no es el diablo, ese impedimento no es el enemigo, ese impedimento no es absolutamente nadie terrenal, ¿no? Ese impedimento es nosotros mismos, nuestra propia voluntad, el pecado que mora en nosotros, nuestra propia carnalidad. Ese es el único impedimento para que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta en nosotros, para que la vida del Hijo se manifieste. Lo único que es de tropiezo somos nosotros mismos, que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad, porque esa voluntad nos sigue pareciendo perfecta y agradable, esa voluntad nos sigue pareciendo lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Esa voluntad aparentemente es lo mejor que me puede pasar, pero entonces estamos hablando de un Cristo que no vivimos, estamos hablando de una vida que no manifestamos. Si no podemos sentirnos nosotros completos, si no nos podemos sentir primeramente nosotros llenos, ¿no? Satisfechos, en paz, si primero nosotros no podemos vivirlo, entonces ¿cómo transmitiremos a un mundo un mensaje, una vida que no portamos, que no crece en nosotros, que no se manifiesta, que no da fruto espiritual, que no agrada al Padre, ¿no? Que busca sus propios deseos? Si hacemos eso, predicaremos a un Dios que está a disposición nuestra, a un Dios que está, ¿no? Atento a mi necesidad, y mientras la voluntad de Dios
mientras la voluntad de Dios se acople, se asemeje a lo que yo quiero, entonces vamos bien, pero cuando la voluntad de Dios nos lleva a un lugar donde yo no quiero estar, o no quiero hacer, o necesito una rendición de mi propio querer, entonces la voluntad de Dios deja de ser lo mejor para mi vida y no me siento bendecido por Dios, no me siento amado por Dios, porque aún tengo en estima mi propia vida, mi propia naturaleza, mis propios sueños, mi propia realización. Es tan importante entender esto, es tan importante entender que la naturaleza que hablamos es la naturaleza que está gobernando nuestras vidas, ¿no? Tenemos que manifestar la plenitud, el gozo que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y entender que esos procesos, esas situaciones, van a seguir viniendo a nuestra vida, a seguir demostrándonos cuán débiles son nuestros propios planes y cuán débiles somos fuera de Cristo, lejos de Dios, lejos de su plan y su voluntad. Pero si vivimos continuamente rendidos a Él, entonces podremos disfrutarlo de tan manera, podremos disfrutarlo con tanta alegría, y las circunstancias no gobernarán nuestro hablar, sino que la vida de Cristo será la que produzca nuestras palabras, y Dios pondrá el querer como el hacer por su propia voluntad, ¿no? Entonces creo que es tan importante lo que la iglesia manifiesta en este tiempo, es tan importante lo que hablamos, es tan importante lo que demostramos, pero no como una careta, sino como una consecuencia de la vida que portamos, que la vida de Cristo está en nosotros y se manifiesta y da fruto que glorifica al Padre. Hablemos de acuerdo a la satisfacción, a lo completo que estamos en Cristo Jesús, porque eso es lo que Dios está demandando para su iglesia, ¿no? A veces estamos en tantas discusiones vanas acerca de que parece que si el templo no está abierto, si el lugar donde nos congregamos está cerrado, entonces es que nos falta la fe, y entonces es que el enemigo nos ganó. Primero que el templo somos nosotros y nos congregamos en Cristo Jesús, pero más importante que tener un lugar, no un edificio donde la iglesia puede estar, más importante que eso es cómo la iglesia se manifiesta. Más importante que el lugar para la iglesia es cómo la iglesia manifiesta la vida, cómo la iglesia transmite, ¿no? La vida hacia los demás, cómo estamos hablando, ¿no? Acerca de lo que está pasando, cómo estamos administrando la vida de Cristo en nosotros, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque podemos tener un edificio abierto, ¿no? Entendiendo que la iglesia somos todos, que la iglesia no cierra, pero si yo voy y levanto las manos en ese edificio, pero después salgo de ahí, sigo manifestándome incompleto, insatisfecho, entonces estoy viviendo una religión y no estoy hablando de la vida que porto. Y eso es más importante, eso es más trascendental, eso es más determinante que si un edificio está abierto o no. Más importante que eso es cómo estamos transmitiendo la vida de Cristo en este tiempo, cómo estamos hablando acerca de Él, porque somos los encargados en la tierra de mostrar, no a nosotros mismos, sino de mostrar a Cristo en nosotros, porque esa es la única esperanza para un mundo que se está perdiendo, a un mundo que está hambriento, que está necesitado, que está padeciendo, que está angustiado, temeroso, ¿no? Y el tiempo de que ellos conozcan a Cristo es a través de la vida que nosotros portamos. Y ese es tu desafío, y ese es mi desafío, y a eso estamos llamados. No tanto a un edificio, no tanto a las cosas humanas que creemos que son victoria o que son fracaso. La victoria, la única victoria es Cristo, ¿no? En Él está la victoria.
y de eso hablamos. Qué lindo cuando los discípulos decían, ¿no? De lo que vimos, de lo que tocamos, de lo que vivimos, de lo que escuchamos, de eso hablamos, ¿no? Y qué lindo es cuando podemos hablar y manifestar lo que vivimos internamente, ¿no? Lo que vivimos internamente, y se nota cuando hablamos de eso. Así que ese es tu desafío y ese es mi desafío para este tiempo, ¿no? Poder manifestar, poder hablar completos, ¿no? Satisfechos, plenos, ¿no? No de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a quienes somos en Cristo Jesús. Así que ese es el mensaje para hoy. Vamos a orar y para pedirle a Dios que no se hagan sus planes, que no se hagan nuestros planes, sino que se hagan los planes de Él, porque eso necesitamos, ¿no? Menos de nosotros y más de Él, menos de lo que nosotros queremos y todo de lo que Él quiere y anhela para este tiempo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad, Padre, es perfecta y agradable. Señor, que de una vez podamos entender que hablamos lo que vivimos, que manifestamos, Señor, lo que portamos. Que dejemos de competir, Señor. Que dejemos de luchar por hacer nuestra propia voluntad. Señor, yo te pido que todo aquel que había alejado su corazón de ti, Señor, que se había vuelto a hacer sus propios anhelos, sus propios planes, Señor, pueda entender que fuera de Cristo no hay plenitud, que fuera de Cristo nunca nos vamos a sentir completos. Padre, que tu iglesia en este tiempo, y cuando decimos iglesia hablamos de todo el cuerpo, pueda manifestar la vida, pueda hablar de acuerdo a la vida, pueda hablar palabra de vida y de verdad, Señor. Que no nos envanezcamos en nuestros propios conocimientos, Señor, sino que hablemos con denuedo, Señor, acerca de una vida, Padre, que portamos, acerca de una vida que vivimos, acerca de lo que está produciendo Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tenemos que hacerlo en este tiempo. Este es el tiempo, Señor. Este es el momento, Señor. Los tiempos se han acelerado. Necesitamos acelerar, Padre, la asimilación de tu voluntad, que nos lleva a rendir nuestra propia voluntad delante de ti. Señor, que no sea un vano conocimiento, que no sea una vana repetición. Señor, que se vuelva una forma de vida, rendirnos nosotros para que tú crezcas. Menguar nosotros para que la vida de Cristo se manifieste, Señor. Que ya no seamos nosotros lo importante. Que ya no sea importante, Señor, mi comodidad, mi satisfacción, Padre, lo que yo pueda tener en este mundo, sino que pongamos los ojos, Señor, en lo eterno. Que pongamos los ojos mirando, Padre, lo celestial, entendiendo la herencia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y de acuerdo a esa herencia poder hablar, manifestarnos, pensar y obrar, Señor. Una mente, un corazón que ame tu voluntad, que ponga en primer lugar todo lo tuyo, Señor. Te lo pedimos, Padre, que ninguno se pierda, que ninguno, Señor, no tenga la posibilidad de conocer tu perfecta voluntad, tu perfecto anhelo, tu perfecto deseo para nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos y te ponemos en primer lugar. Como dijo el salmista, ¿a quién tendré en el cielo sino a ti? Y si te tengo en el cielo, si te tengo en el mejor lugar, en el lugar más importante, ya no quiero nada de esta tierra, ya no quiero nada de este lugar, porque entendí que no puedo estar completo, que no puedo estar feliz, que no puedo estar gozoso si estoy fuera de Cristo, porque todo, pero todo está en Él, y fuera de Él no hay nada. Señor, yo te pido que tú lo logres en nosotros, que perfecciones la obra hasta que todos lleguemos, Señor, a la unidad y al conocimiento de tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los saludamos a todos
Le pedimos disculpas por la demora de hoy y Dios mediante nos estamos viendo el miércoles que viene para poder estar aclarando dudas y poder seguir compartiendo el mensaje de Dios, ¿sí? Nos vemos, los queremos. Hasta la próxima, familia.